Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora 6 del módulo 10 de PrepLineSet, titulada El mundo actual. Recuerden que en la portada pueden colocar el título de la actividad. También pueden colocar su nombre, el grupo al que pertenecen, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. La instrucción de esta actividad nos dice: redacta un ensayo en el que expliques cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Para realizar tu ensayo, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana. Identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo estos te respaldan. En esta ocasión estaré trabajando con el tema desigualdad y derechos humanos. Recuerden que deben de colocar el tema de su ensayo en su documento. Recuerden que ustedes deben elegir su propio desafío contemporáneo que revisaron durante la semana. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos realizar el ensayo. En primer lugar, se tiene que incluir la introducción. En la introducción se puede mencionar: en este ensayo abordaremos el tema y se debe de mencionar el desafío que se eligió. Por ejemplo, en este ensayo abordaremos el tema de desigualdad. También pueden mencionar la definición del desafío que ustedes mencionaron, por ejemplo. Pero antes de iniciar, empecemos conociendo la definición de desigualdad. Y en su caso, ustedes pueden mencionar la definición del desafío que ustedes eligieron. Recuerden que esto solo es un ejemplo de un tema que yo elegí. Posteriormente pueden mencionar por qué es importante analizar este desafío y también pueden mencionar por qué eligieron este desafío. Por ejemplo, la desigualdad es un desafío que la mayoría de las personas sufrimos a lo largo de nuestra vida, debido a que esto es un reto muy difícil de eliminar. Es por lo que en este texto veremos cómo nos afecta en nuestra vida diaria y cómo se relaciona con los derechos humanos. Esto fue solo un ejemplo del desafío que yo elegí. Posteriormente se debe de mencionar el desarrollo de nuestro ensayo. En el desarrollo pueden mencionar cómo ha influido el desafío que ustedes eligieron en su vida cotidiana. Por ejemplo, este desafío influye mucho en mi vida cotidiana, ya que la desigualdad es una situación que se puede originar en muchos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito económico, social, cultural y político. Y se puede mencionar en qué ámbito afecta principalmente este desafío. Por ejemplo, en mi caso mencioné: principalmente la desigualdad económica es lo que nos ha estado afectando últimamente, y esto se ha originado a causa de otras situaciones que, al igual que la desigualdad, son difíciles de erradicar. En el desarrollo también pueden mencionar cómo afecta de manera positiva el desafío que ustedes eligieron a sus derechos humanos. Por ejemplo, este desafío afecta a mis derechos humanos de una manera positiva, ya que nos permite buscar soluciones para mejorar las situaciones, como por ejemplo la desigualdad económica. También nos permite conocer más de cerca los derechos que los seres humanos estamos obligados a recibir. Algunos derechos humanos que son muy importantes y que es necesario que conozcamos es el derecho a la salud y a la educación. Esto fue un ejemplo del desafío que yo elegí. Recuerden que ustedes deben de responder de acuerdo con el desafío que ustedes eligieron. En el desarrollo también pueden mencionar cómo afecta de manera negativa el desafío que ustedes eligieron a sus derechos humanos. Por ejemplo, en lo personal este desafío afecta a mis derechos humanos debido a que esto impide que podamos disfrutar de otros beneficios que como seres humanos debemos de utilizar, como por ejemplo
el derecho a la salud y el derecho a la educación. Estos dependen de la economía, y si alguna persona sufre de desigualdad económica, se le hace difícil utilizar estos derechos. Esto fue un ejemplo del desafío que yo elegí. Posteriormente tenemos que mencionar la conclusión en nuestro ensayo. En la conclusión pueden mencionar por qué es importante que todas las personas traten de mejorar su situación. En mi caso sería, ¿por qué es importante que todas las personas traten de mejorar su situación de desigualdad? Por ejemplo, en conclusión es muy importante que todos tratemos de mejorar nuestra situación de desigualdad. Se debe de continuar explicando, esto solo es un ejemplo. También pueden mencionar por qué es importante que todas las personas conozcan cuáles son sus derechos. Por ejemplo, también es importante que conozcamos todos los derechos con los que contamos los seres humanos, porque es uno de los mejores medios que podemos utilizar cuando vivimos situaciones de desigualdad en cualquier ámbito. Esto fue solo un ejemplo del desafío que yo elegí. Recuerden que la información que coloquen en este documento dependerá del desafío que ustedes eligieron. Y de esta manera concluimos el ensayo. Y la siguiente instrucción de esta actividad nos dice, coloca las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. Veamos un ejemplo de cómo podemos responder este apartado de la actividad. Las consecuencias positivas de los avances tecnológicos son muchos, como por ejemplo, han ayudado a que exista una mejor comunicación entre las personas, ya que se pueden comunicar por medio del teléfono desde otros países. También la radio y la televisión nos ayudan a estar más informados. Esto solo es un ejemplo. Ustedes también pueden mencionar cómo influyen las redes sociales en la convivencia. Por ejemplo, las redes sociales, al igual que la televisión, la radio y los teléfonos, nos ayudan a mantener una mejor comunicación entre nuestros familiares y amigos, y a su vez nos ayudan a estar más informados. Esto solo es un ejemplo. De igual manera pueden mencionar cómo los avances tecnológicos influyen en la convivencia con las personas que viven en otros países. Por ejemplo, los avances tecnológicos nos ayudan a mantener una mejor convivencia entre las demás personas, sin necesidad de estar cerca, y esto provoca que seamos más libres en nuestra manera de vivir, ya que podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, trabajar o estudiar, sin estar obligados a trasladarnos a un lugar para cumplir con nuestra ocupación. Pueden continuar explicando. También pueden mencionar cómo esto permite que las personas disfruten de los avances tecnológicos, por ejemplo. De esta manera disfrutamos de la igualdad que debemos de tener todos los seres humanos, porque todos podemos utilizar los avances tecnológicos. Esto fue solo un ejemplo. Y por último, en el documento tenemos que colocar las fuentes de consulta que utilizamos para realizar nuestra actividad. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual y suscribirse a este canal. Saludos.